Continuamos con la segunda parte de este tema tan importante que es la educación infantil o la educación de los hijos. En la práctica clínica, pues yo me he dado cuenta durante años, realmente casi 30 años ya dedicándome a esta profesión, que muchos padres tienen como una especie de egoísmo infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que es un egoísmo claramente neurótico, donde toman a su hijo o a sus hijos como si fuera una pertenencia, sin pensar que ese niño se convertirá en un adulto y que tendrá luego su manera de pensar, decidir y que va a juzgar luego a sus padres por la educación recibida. Estos padres, como digo aquí, defectuosos, que de manera inconsciente ligan a sus hijos mediante maniobras de amor, pruebas de afecto que van más allá de lo normal e incluso seducciones sexuales, pues terminan dañando el desarrollo emocional y claramente psicosexual del menor. Padres con manifestaciones afectivas muy intensas, comportamientos que no dejan de ser más que prácticas perversas, que son muy sutiles, pero no se están dando cuenta pues, del daño que están ocasionando a sus hijos, porque están produciendo una fuerte fijación emocional hacia la figura de ellos mismos. Y esto evidentemente luego tiene importantes repercusiones en el desarrollo a la hora pues, de tener independencia emocional y digamos también una estructura de la personalidad equilibrada. Es una buena educación, por lo tanto, producir fijaciones afectivas y emocionales e incluso sexuales en los hijos. Claramente, como mi opinión como especialista, es una crueldad para el niño. ¿Por qué? Porque va a deteriorar un desarrollo que tendría que gozar de independencia y acaban siendo hijos fuertemente dependientes de los padres. Por lo tanto, los padres tendrían que pensar también que lo que el niño vive y piensa no es como los padres lo piensan, porque a veces pensamos que el niño tiene la misma capacidad de discriminar, de pensar, de elaborar como es un adulto, y eso no es cierto. Un niño va desarrollando su capacidad de pensar y lo que para un adulto puede ser normal, evidentemente para un niño puede estar recibiendo un fuerte impacto en su psicología que luego tiene repercusiones sobre el carácter y sobre su desarrollo psicoemocional. Y sobre todo porque nos damos cuenta muchas veces que los niños tienen muchos síntomas que no pueden llegar a expresar porque no tienen palabras, porque no pueden manifestar mediante palabras cuáles son los sentimientos que tienen dentro que les están haciendo daño. Y lo interesante es que estas emociones rechazadas, ¿no?, para el niño son fuente, por lo tanto, de conflicto que quedan inmersas a nivel inconsciente y que luego a la vez, a lo largo de su proceso evolutivo, todas estas emociones se van multiplicando, van creciendo, se van aglomerando y quedan, digamos, enquistadas a nivel inconsciente o latentes, que de manera que una vez que el niño empieza a ser ya puber o adolescente, empiezan a aflorarle todos esos sentimientos a veces contradictorios, conductas que no entendió en su momento pero han quedado grabadas y demás. Entonces, ¿qué significa esto? Que los padres no se dan cuenta que cuando un niño empieza a tener ya ciertas manifestaciones de nerviosidad, es que ese niño le está pasando algo. Hay algo que no están logrando entender los padres, no se fijan y piensan que es normal. Y vuelvo a repetir que la mejor educación no es evidentemente llenar a un hijo de mucho afecto, mucho cariño y de mucha protección, porque justamente eso es lo que les está invalidando. Entonces, en el próximo vídeo vamos a continuar sobre este tema y lo cerramos ya, bueno, pues para realmente mostrar que la gran mayoría de los niños que tienen problemas psicológicos adolescentes claramente tienen una base educacional bastante deficiente. Y cuando digo deficiente, son padres deficientes. ¿En qué sentido? En que no han sabido educar a sus hijos. Algunos dirán, es que nadie nos enseña a educar. Muy bien, vete a un especialista y que te enseñe a educar a tus hijos, en vez de, pues bueno, ir a ciegas y a ver por dónde va la cosa, porque luego pasa lo que pasa, que luego los chicos salen como salen, y eso tiene que ver mucho con la educación recibida.